Si deseas saber más información sobre la poco conocida regla del F16 en fotografía, este video es para ti. Iniciamos. ¿Cómo dominar la regla del F16? La regla del F16 es tan valiosa para tu fotografía como la regla de los tercios. Sin embargo, aunque todos los fotógrafos seguramente han oído hablar de la regla de los tercios y la utilizan con frecuencia, muchos fotógrafos, incluso aquellos con algunos años de experiencia a sus espaldas, nunca han oído hablar de la regla del F16 o simplemente no la entienden. Esto está a punto de cambiar. En este video te enseño a cabalidad todo lo relacionado con la regla del F16 que te ayudará a dominar el arte de usarla para crear imágenes bien expuestas en diversas situaciones de luz sin tener que depender de un fotómetro. Suena genial, ¿verdad? Empecemos. Explicación de la regla del F16. En esencia, la regla del F16 es una hoja de guía que permitió a fotógrafos en el apogeo de la fotografía cinematográfica obtener la configuración correcta de la cámara para diversas condiciones de iluminación. Sirve como punto de partida para obtener una exposición sólida sin la necesidad de detenerse todo el tiempo para obtener una lectura de un medidor. Naturalmente, dado que la regla del F16 se ocupa de la exposición, debe de tener conocimiento sólido de la apertura y del ISO y de la velocidad de obturación, que juntos forman el triángulo de exposición. Ahora, si vamos a definir la regla del F16, podría ser algo como eso. En un día soleado, disparar con una apertura de F16 requiere que la velocidad de obturación para obtener una imagen bien expuesta sea inversa al ISO utilizado. Exploremos un ejemplo para dejar esto un poco más claro. Imagina que estás fotografiando un paisaje bajo un cielo claro. Has marcado el F16 como tu apertura y estás usando un ISO de 100. Según los ajustes de la regla del F16, recomienda que la velocidad de obturación sea 1/100 de segundo. Si lo haces, te acercarás a una imagen bien expuesta. Como otro ejemplo, si disparas en F16 con un valor ISO de 400, la velocidad de obturación debe ser 1/400. Esta relación inversa entre el ISO y la velocidad de obturación te dará el mismo resultado bien expuesto cada vez, asumiendo que los cielos permanezcan claros y brillantes. Como puedes ver en ambos ejemplos, la apertura permanece constante. Mientras el sol brille, la apertura debe permanecer en F16 y el ISO y la velocidad de obturación deben manipularse consecuentemente. Sin embargo, ten en cuenta que esta regla solo te acerca a una buena exposición. No garantiza que el resultado sea el óptimo. En algunos casos es posible que debas experimentar un poco más para obtener la mejor exposición. Por ahora, comprende que la regla del F16 es un método eficaz para determinar la configuración que se utilizará para obtener una imagen bien expuesta, porque tanto la apertura como la velocidad del obturador funcionan en paradas incrementales. En otras palabras, si ajustas la apertura en un punto, como el F16 hacia abajo a un F11, el resultado es el doble de luz que ingresa a la lente. Moviéndose hacia el otro lado, la parada F16 a F22 reduce a la mitad la cantidad de luz que ingresa al objetivo. La velocidad del obturador funciona de la misma manera. Pasar de una velocidad 1/400 a 1/200 se obtiene el doble de luz porque la velocidad del obturador es el doble. Pasar de 1/400 a 1/800 reduce a la mitad la cantidad de luz porque la velocidad de obturación es 2 veces más rápida. Comprender cómo los cambios en la apertura y la velocidad del obturador afectan la cantidad de luz que ingresa a tu lente es una ventaja porque te brinda la capacidad de expandir la regla del F16 a otras condiciones de disparo con solo ajustar la apertura y la velocidad del obturador. Como puedes ver, esta regla puede usarse para ayudarte a identificar la velocidad de obturación apropiada en otras aperturas también. Entonces, digamos que estás disparando en F16 con un ISO 200 y una velocidad de obturación de 1/200, pero deseas abrir la apertura a F11. Dado que el F11 es una apertura mayor en un punto, debes bajar en un punto la velocidad de obturación y el ISO para mantener
la misma exposición. Eso significa que F11 usará una velocidad de obturación 1/400 para obtener la misma exposición que se obtuvo con F16 con una velocidad de obturación de 1/200, asumiendo que el ISO se mantiene igual en 200 en ambas situaciones. Alternativamente, si mueves la apertura a F11, puedes bajar la velocidad de obturación a 1/200 y disminuir el ISO a 100 para obtener la misma exposición que obtendrías con la apertura del F16 a una velocidad de obturación 1/200 y un ISO de 200. Cada vez que se cambia la apertura, la velocidad de obturación cambia en la dirección opuesta para mantener la misma exposición. La regla del F16 en acción. Como se señaló anteriormente, toda la premisa de la regla del F16 es que la luz solar proporciona una fuente de iluminación uniforme. Sin embargo, la intensidad y la cantidad de luz solar se ven afectadas por una variedad de factores, desde las nubes hasta la nieve hasta la lluvia. Cada uno de estos factores requiere que se realicen cambios en la configuración de la apertura para que puedas obtener una buena exposición. La regla del F16 es fácil de recordar porque se usa en las condiciones climáticas más comunes. Otras condiciones climáticas requieren otros valores de apertura, ninguno de los cuales es tan fácil de recordar. Por ejemplo, la regla Sunset del 4, la regla 5.6 del cielo nublado, la regla del 8, nublado, la regla del 11, poco nublado, la regla del 22, cuando hay nieve o arena. Al igual que con la regla del F16, estas otras reglas están destinadas a brindarte una exposición excelente que debe estar cerca del punto perfecto. No son una garantía, pero ciertamente te ayudarán a concentrarte en la mejor exposición dadas las circunstancias específicas. Supongamos que cuando sale a tomar sus fotos se le presenta un día soleado. Como tal, usa la configuración adecuada para obtener una buena exposición. Una apertura F16, un ISO de 200, una velocidad de obturación de 1/200. Pero luego, imagínate que a medida que avanza el día aparece una capa de nubes. Cuando regresas a tu lugar favorito a tomar las fotografías, te das cuenta que ahora estás disparando bajo cielos muy nublados, lo que requiere el uso de la opción para cielos nublados, la regla F5.6. Al abrir la apertura a F5.6 dejas entrar más luz para compensar la luz disminuyendo bajo los cielos nublados pesados. En otras palabras, todo lo que ha cambiado aquí es la apertura. El ISO y la velocidad de obturación que usas siguen siendo recíprocos entre sí. En resumen, en un día soleado la configuración se vería así: apertura F16, ISO 200, velocidad de obturación 1/200. En un día muy nublado la configuración sería así: apertura 5.6, ISO 200, velocidad de obturación 1/200. Probemos con otro ejemplo. Digamos que estás tomando algunas fotografías de un paisaje bajo un cielo soleado, pero el tiempo se te escapa y finalmente enfrentas una puesta del sol. Usando la regla del Sunset 4, cambiarás la apertura a F4 y mantendrás la velocidad de obturación y el ISO en 200 o 1/200. Simplemente has aumentado la luz permitida por el lente, abriendo la apertura en 4. Entonces nuevamente su configuración del día soleado se vería así: apertura F16, ISO 200, velocidad de obturación 1/200. Y al atardecer se vería de esta forma: apertura F4, ISO 200, velocidad de obturación 1/200. ¿Por qué deberías de utilizar la regla del F16? En primer lugar, la regla del F16 es una manera fácil de realizar un seguimiento a los ajustes que debe marcar para obtener una buena exposición, sin importar las condiciones climáticas. Sin duda, esto es útil para los fotógrafos nuevos, pero incluso para aquellos con cierta experiencia es un buen recordatorio de dónde debes comenzar en términos de la configuración de la exposición que vayas a usar. En lugar de tener que recordar la apertura, la velocidad de obturación, el ISO, todo lo que tienes que hacer es asociar la apertura con las diferentes condiciones climáticas
y mantener una relación recíproca entre el ISO y la velocidad de obturación. Otro beneficio de la regla del f16 puede ser usarla para averiguar si la cámara está capturando exposiciones precisas. Algunas cámaras, incluso cuando son nuevas, pueden tender a subexponer las imágenes. Al utilizar esta regla, puedes probar tu equipo para averiguar si tiende naturalmente a la subexposición, a la sobreexposición o si expone perfectamente. Finalmente, la regla del f16 te permite medir la luz incidente en el ambiente, es decir, la luz real de la escena. En cambio, el sistema de medición de tu cámara se basa en la luz reflejada, que a veces puede engañar a la cámara para que piense que la escena es más brillante o más oscura de lo que realmente es. Por lo tanto, en lugar de depender de un sistema que podría o no hacerlo bien, puedes usar la regla del f16 y sus reglas relacionadas para acercarte y, si no acertar, ya sea que esté soleado, con nieve, nublado. Con esto, ahora tiene una mejor comprensión de cómo el f16 y sus reglas asociadas te ayudan a tomar imágenes que estén correctamente expuestas. Armado con estas reglas, estarás mejor equipado para crear imágenes que tengan una buena exposición, lo que, como todos sabemos, puede mejorar o deshacer la calidad de tu imagen. Ahora todo lo que queda es tomar tu cámara y practicar usando estos nuevos conocimientos. Como siempre, si tienes algún comentario, pregunta o duda, date la vuelta por la sección de comentarios y déjala por ahí. Respondo todo lo que me sea posible. Espero verte en el siguiente video y estamos en contacto.